Bendito sea el Señor, su fidelidad es para siempre. Nunca Él ha faltado a una palabra. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Nuestro pastor Jorge Moreno trae la palabra del Señor. Gracias, mis hermanos. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga. Un gusto saludarles hoy en la mañana. Agradecerle al Señor su gran misericordia para con nosotros y prepararnos para que su palabra sea buena con nosotros hoy, nos anime, nos aliente y nos ayude a entender la verdad del Santo Evangelio. Por favor, acompáñenme en oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por su cuidado. Gracias por esta mañana y te suplicamos, Señor, que usted, que es inmutable, que nunca cambia, que sus conceptos y preceptos permanecen para siempre, nos guíe hoy, Padre Celestial. Nos guíe hoy a entender la verdad que está en su santo evangelio. Gracias, Padre bueno, porque su misericordia ha sido inmensa para con nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. En esta mañana quiero tomar un tema que pues creo que a todos nos apasiona, que es la palabra de Dios. Y digo retomar porque cada año tenemos algunos sermones que tienen que hablar sobre la palabra. Y más que tener es el privilegio de poder entender por la misma palabra lo que ella dice. En este mes, el mes de octubre, celebramos algunos eventos a nivel de la iglesia a nivel mundial. Uno de ellos es el que en octubre, en un mes de octubre, Lutero colocó las 95 tesis en la puerta del templo donde él enseñaba la palabra. Para nosotros es significativo porque es el momento en que se retoma la importancia de la palabra de Dios en tiempos difíciles, muy, muy, muy difíciles. Pero hoy vamos a centrarnos en un aspecto importante de la palabra de Dios. Recuerde que normalmente los ataques a la palabra de Dios no es que no existe porque aparece, no es que no es histórica porque ya se ha demostrado su historicidad, pero sí en cuanto a su contenido, en cuanto a lo que ella hace. Quiero hoy hacer énfasis en lo que es la suficiencia de la palabra de Dios, si el Señor nos regala la vida en estos minuticos. Y lo que es la suficiencia, hablando ya de la definición bíblica o teológica, más que bíblica, nuestra definición teológica de lo que es la suficiencia de la palabra de Dios, es que las escrituras proveen todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios. O sea, todo lo que se necesita saber acerca de Dios está contenido en la palabra de Dios. No solo lo que debemos conocer acerca de Dios, o sea, sus nombres, sus atributos, quién es, cómo ha existido su eterna existencia, cómo Él ha participado abiertamente en la historia del hombre, no solo como alguien que la determina, sino que también interviene. El Señor Jesucristo intervino en la vida de los hombres. ¿Cómo intervino? Cuando se humanó. Entonces, conocemos lo suficiente acerca de Dios, pero también la palabra del Señor nos enseña lo suficiente acerca del mismo hombre. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? ¿Cómo determina Dios la naturaleza del hombre? ¿Cómo Dios creó al hombre? ¿Cómo el hombre se expuso al pecado y desobedeció a Dios? Todos esos conceptos están en la palabra. Pero también nos provee todo lo que necesitamos de cómo ese hombre debe relacionarse con Dios. La palabra de Dios identifica al hombre, su condición, pero también le indica cómo acercarse a Dios, ser santo como yo soy santo. Y muchos otros conceptos que están en la palabra. Y de cómo adorar a Dios en su diario vivir.
La palabra de Dios nos enseña que la adoración no es la expresión cúltica que hacemos los domingos o algún día entre semana, cuando nos reunimos virtualmente o físicamente. No, ese es un aspecto. Adorar a Dios es en el diario vivir, en la vida cristiana. Y la palabra de Dios nos enseña, nos ilustra sobre eso. Y no solamente de cómo vivir aprobados por la sociedad, sino de una manera que glorifique su nombre. Algunos pueden llegar a decir: lo que yo hago es por el bien de la comunidad, por por el bienestar y el bien social, por el ambiente laboral. Todo puede darse ahí, pero no es suficiente eso, sino que cada cosa que nosotros hacemos debe glorificar a Dios. Y para eso, para ayudarnos en todos esos aspectos y proveernos no solo la información, sino la forma como podemos eh, enfrentar la vida diaria cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a nosotros, es la misma palabra. Esa es la suficiencia de la palabra de Dios. Ahora, dos aclaraciones. La palabra de Dios no es lo único que necesitamos saber. Es suficiente y provee todo lo que necesitamos para nuestra relación con Dios y el ser humano. Pero no es lo único que necesitamos saber. Usted no puede, aunque la Biblia habla de geografía, no es un tomo de la enciclopedia de geografía. Aunque habla de relaciones humanas, no es un libro de relaciones humanas. Pero hay formas en que nosotros podemos comprender más lo que dice el texto y de pronto algunas otras cosas necesitamos saber fuera de lo que está en la palabra de Dios. Pero lo que sí es la única fuente es la que nos muestra el Santo Evangelio. El Santo Evangelio usted no lo ve en los pajaritos, no lo ve en la creación, solo lo ve en la Biblia. Porque la Biblia parte de nuestra condición y nos muestra la esperanza en Cristo y la redención que tenemos los que hemos creído en Él. La palabra de Dios no es lo único que debemos saber, pero sí es suficiente porque nos muestra el Evangelio. Una segunda aclaración: sumar o restar a la palabra de Dios no es de creyentes, ni de personas sabias. Hay personas dentro de los grupos cristianos que les gusta sumar cosas a la palabra de Dios. Quieren mostrar cosas que no dice la palabra, quieren asegurar que su conducta réproba sí está en la Biblia y tratan de utilizar pasajes que distorsionan lo que dice. Pero también el restar, el quitarle importancia, el menos. ¿Cómo resto yo a la palabra de Dios cuando no le presto atención y la relevancia en mi vida, en mi práctica diaria, en mi praxis? Cuando yo menosprecio lo que dice la palabra de Dios, ambas es menosprecio. Si yo tengo que sumarle a la Biblia es porque la Biblia no es suficiente, algo le falta. Pero quitarle también es que hay exceso y hay que ayudar a la Biblia a perfeccionarse. Entonces, ambos extremos son malos. Sumar o restar a la palabra de Dios no es de creyentes, ni de personas sabias, como lo vamos a ver en el sermón. Pero, entonces, tres preguntas. ¿La Biblia te ha hecho una persona más sabia? No que si sabes más textos de la Biblia, sino que te ha hecho una persona más sabia. Segunda pregunta. ¿Has pensado que la Biblia merece una actualización? Que probablemente en la noche sería bueno dejar que descargando que la aplicación se actualizara y sacar algunos pasajes que no nos gusta e incluyendo otras cosas que creemos que dice en la Biblia. Y sería mejor que estuvieran ahí, ¿cierto? ¿Será que merece una actualización la Biblia? ¿Has pensado que la Biblia no es suficiente para vivir en el mundo moderno y progresista, donde las ideas progresistas se muestran como la gran esperanza para la humanidad? La esperanza financiera, la esperanza social, para librarse del sentimiento de culpa de la buena conciencia de los hombres.
¿Ha pensado que no es suficiente la Biblia para eso? Lo primero que tenemos que entender es que la palabra de Dios es suficiente, como lo vimos antes. Pero la palabra de Dios trae algunos beneficios para la vida del creyente y únicamente para la vida del creyente. Le invito a que leamos Salmos capítulo 119, versículo 97. Dice la palabra del Señor. Si alguien nos ayuda con el versículo, vamos a ir leyendo versículo por versículo. Quien quiera puede abrir su micrófono y leerlo. Gracias. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. El Salmo 119, versículo 97 dice así: Cuánto amo tu enseñanza, la estudio todo el tiempo. Amén. Gracias, mi hermana. Aquí hay la sencillez de la palabra, pero la profundidad del texto, ¿no? Lo primero que dice es cuánto amo. Y estuve buscando si de pronto es que la traducción utilizó un término que no era adecuado. Sabe que era muy adecuado ese texto. O sea, él no es un recordar hacia lo que fue la Biblia en su vida, sino que dice cuánto amo. O sea, en el instante en que él escribe esto, está diciendo cuánto amo. Cuánto, un adverbio de cantidad, ¿no? O sea, él está tratando de decir que el amor que él tiene es demasiado grande. Pero, ¿qué es lo que él ama? Dice, tu enseñanza. Cuando se refiere a la enseñanza, es la enseñanza de Dios. Y la enseñanza, alguno diría, la enseñanza de Dios está en toda su palabra. Sí, pero aquí recuerde que él todavía no estaba todo el texto dado a los hombres, ¿no? Entonces, cuando habla acá de tu enseñanza, está hablando básicamente de la Torá, ¿no? Algo que hasta hoy los creyentes menosprecian. Los creyentes les gusta por algún tiempo los salmos que hablan de plata, que hablan de bienestar, hablan de salud, o últimamente todo lo que tenga que ver con el fin de los tiempos. Apocalipsis está como un ponqué recién hecho que está esponjoso y todo el mundo se lo quiere devorar. Pero aquí dice tu enseñanza, hablando de textos que no hablan de ninguno de esos dos conceptos, sino de la grandeza del Señor. Y no menospreciamos ningún rincón de la palabra, sino que a veces nosotros no amamos la enseñanza, sino ciertas enseñanzas en la palabra de Dios. Pero dice, ¿cuánto amo tu enseñanza? ¿Y cómo demuestra que la ama? Dice, la estudio. No dice la estudié, no dice la estudiaré, sino la estudio. Dice, el amo, cuánto amo y la estudio, están en el mismo tiempo el verbo. Eso es algo que él hace constantemente. Probablemente él ama la palabra de Dios y la estudia, pero de seguir estudiando la palabra de Dios, ama más la palabra de Dios. Y ahí, juntos, el amor que tiene por la palabra y el estudio de la palabra hace que ambos se acrecenten. Entre más estudia, más ama la palabra. Y entre más ama la palabra, más deseo tiene de estudiarla. O sea que el estudio está totalmente relacionado con el amor que tenemos nosotros al mensaje que está contenido en la palabra de Dios. Y me asalta una pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que estudió usted la palabra? No digo que la leyó. No digo que escuchó un sermón que dio el pastor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con la palabra de Dios a decirle al Señor, Señor, enséñame qué dice tu palabra? La estudio todo el tiempo. El tiempo. Y podemos decir, apoyados en este versículo, por lo que dice que para amar la enseñanza del Señor por lo menos tienen que pasar tres cosas. Primero, darle el valor que merece. ¿Cuánto amo
Habla del valor que tiene. ¿Es valiosa para usted la palabra de Dios o es simplemente un libro místico del cual el pastor saca enseñanzas bonitas? Dele el valor a la palabra de Dios que merece. Para amar la enseñanza del Señor, también dale la atención y cuidado que merece la enseñanza del Señor o la palabra. ¿Cuánta atención tiene la palabra de Dios en su vida? Trabajamos, estudiamos, muchas cosas demandan atención. El que trabaja, pues su trabajo y últimamente el dispositivo móvil, que es como el 50% del trabajo para muchos. Así no le paguen un peso. Pero hay cosas que demandan mucha atención. Ahora, y cuidado. El cuidar la palabra de Dios no es limpiarla y dejarla sobre la mesa. El cuidado es de ponerla en práctica. El que ama la palabra de Dios le presta atención a ella y la pone en práctica. Amar la enseñanza del Señor también demanda que le demos el tiempo que merece. En un mundo donde decimos que el tiempo no alcanza para nada, ya sea el mundo académico, el de estudiante, que esos trabajos terminan en la última hora, en el último minuto, porque no hay tiempo, o las demandas de nuestros jefes de informes que se envían el último día, en el último tiempo, porque no lo hay, pero también la demanda en la casa, con qué tiempo si hay que hacer aseo, con qué tiempo si hay que sacar a pasear el perro, con qué tiempo si hay que descansar, con qué tiempo. Y entonces la pregunta es, si valoras, atiendes, cuidas y le das el suficiente tiempo, muestras el amor que tienes por la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios no es suficiente porque nosotros consideramos que no es suficiente para nuestra vida. Pero aquí vemos a un hombre que ama la enseñanza del Señor y la estudia en todo tiempo. Producto de eso, también hay que dar la alabanza que merece. Por eso es que está entre signos de exclamación. ¡Cuánto amo tu enseñanza! Interesante. Él no está alabando al Señor porque hizo un milagro, no está alabando al Señor porque le dio una libertad financiera, está alabando al Señor por su palabra que él entiende. Esos son los momentos más satisfactorios del que lee y estudia la palabra. Llegar a amar a Dios por lo que la palabra dice de él. Versículo 98. Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Tu mandamiento siempre está conmigo. Me hace ser más sabio que mis enemigos. Muy bien, entonces, gracias, mi hermana. El escritor sigue contando su experiencia. Tu mandamiento. O sea, no está hablando de los muchos mandatos que tiene la Biblia, sino la palabra como un solo mandato. El de hacer su voluntad. Tu mandamiento siempre está conmigo. O sea, esa palabra siempre está con él. Yo supongo que no es que siempre cargaba los pergaminos, sino que él, al leerla y estudiarla, entonces su mente se llenaba de esa palabra y siempre estaba ahí, dando vueltas en su mente esa palabra. Y eso tiene un resultado de que la palabra de Dios siempre esté con nosotros. Dice, me hace ser. No dice, me convierto en, sino me hace ser. O sea, todo ese cambio es operado por el mensaje mismo que contiene la palabra de Dios. Me hace ser más sabio que mis enemigos. Bueno, aquí se está comparando con sus adversarios.
Sus adversarios tal vez maquinan desde la sabiduría humana. Pero cuando Él dice, me hace ser más sabio, es que incorpora a su vida la sabiduría divina. Por eso es más sabio. Y no dice, me hace ser sabio, sino que me hace ser más sabio que mis enemigos. Porque es una sabiduría que no es comparable con ninguna otra. ¿Y por qué viene ese beneficio a su vida? Porque Él ha tomado la decisión de siempre estar con la palabra. Usted y yo, hermano, hemos tomado la decisión que siempre la palabra de Dios nos va a guiar. Bueno, eso lo hacemos cada vez que oramos y le pedimos a Él que al leerla la podamos entender y vivir. Entonces usted tiene la capacidad de Dios en su vida para ser más sabio que los adversarios, sea cual sea el adversario. No hablamos aquí simplemente de enemigos físicos, situaciones, el mismo Satanás, nuestra propia concupiscencia. Son nuestros adversarios. Y entonces dice la palabra de Dios que por depender de la palabra somos más sabios. El versículo 99 agrega algo más. Entonces el 98 hablaba sobre la palabra, el estar con ella siempre, y entonces ella nos hace más sabios que nuestros enemigos. Pero aquí dice, tú me has hecho aún, o sea, vuelve y atribuye a Dios y a su palabra. Tú me has hecho más sabio, pero ya no había dicho que era sabio. Sí, pero aquí ya no es con respecto a sus enemigos. Dice, tú me has hecho aún más sabio, hablando del entendimiento, de la comprensión de las cosas. Me ha hecho más sabio que todos mis maestros. Y llamo su atención a la palabra todos. No dice a mi maestro como si tuviera uno, sino dice reuniéndolos a todos los que le han enseñado algo, a todos los que, aquí no estamos hablando de un maestro de Biblia, sino de todas las áreas que él, ya que este salmo se le atribuye a David, como rey tuvo que haberse formado. Que todos mis maestros, soy más sabio que todos mis maestros, porque tú me has hecho sabio. Y explica el por qué él se considera más sabio que todos sus maestros. Dice, porque siempre medito en tus mandamientos. Aquí entonces hay una acción que es meditar. Y meditar viene después de haber estudiado, de haber interpretado, y ahora cómo vamos a aplicar a la vida. Porque siempre medito en tus mandamientos. Y el versículo 100, creo que el libro de los Salmos, el capítulo 119, lo estaremos viendo por ahí, si el Señor nos regala la vida el próximo año. Porque estamos en orden los miércoles viendo los Salmos y vamos en el 32. Y tal vez tengamos que demorarnos un poquito de tiempo en el Salmo 119. Pero en este versículo 100 dice, soy más sabio que los ancianos. Aquí sí ya no dice, tú me haces ser más sabio que los ancianos. Sí, dice, soy más sabio que los ancianos. Como si fuera una responsabilidad de él. Pero explica, porque obedezco tus instrucciones. Y la obediencia en el creyente viene por la guía del Espíritu Santo. O sea, el Señor sigue interviniendo. Pero entonces aquí ya no se compara con el primer grupo, que eran los adversarios, el segundo, que era su maestro, sino que dice los ancianos. O sea, los sabios para el manejo de la comunidad, los que tenían la sabiduría, incluyendo en cuanto a la palabra. Él no dice, yo soy más sabio porque conozco más, porque he leído más, porque navego más tiempo en YouTube y veo más sermones o porque busco más en Google. No, dice porque obedezco tus
instrucciones. Es más sabio el que conoce poco de Dios, pero lo pone en práctica, que aquel que conoce mucho y está dispuesto a no obedecer a Dios. Es necio, mientras que el otro, en medio de su capacidad, muestra la sabiduría divina. En otras palabras, si permanezco en tu mandamiento, la palabra de Dios dice, me haces más sabio. Segundo, si medito en tus mandatos, me haces más sabio. Tercero, si obedezco tus instrucciones, me haces más sabio. Entonces hay tres cosas que el salmista nos recuerda, nos dice desde su experiencia que hay que hacer. Uno, mi hermano, él nos recomienda que permanezcamos en la palabra de Dios. O sea, sumerjámonos en la palabra de Dios. Dos, no solo sumérjase en la lectura, no solamente sumérjase en el estudio, sino sumérjese en la meditación. ¿Cómo aplico esa verdad bíblica a mi vida? Tercero, después de que sepa cómo la aplica, vaya y póngala en práctica. Obedezca las instrucciones de Dios. Y cada día va a entender por qué el salmista decía que eso lo hacía más sabio. Pero ¿por qué prestar tanta atención a la palabra de Dios? ¿No hay otra forma de hacerlo? Entonces recuerdo el Salmo 119, versículo 7, donde dice, la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el alma. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. ¿Qué dice ese pasaje? Primero, la enseñanza del Señor sigue con el mismo tema que tenía el otro salmo. La enseñanza del Señor. Empieza a calificar, le da como virtudes, características especiales que hacen importante o relevante la enseñanza del Señor o la palabra del Señor. La primera que da es, la enseñanza del Señor es perfecta. O sea, ¿qué es perfecta? Que no tiene ninguna imperfección. Ninguno de sus mandatos, ninguno de sus instrucciones es imperfecta. Todas son perfectas. Todo lo que ella enseña es perfecto. Pero es que hay hombres que mataron a otros y eso lo narra la Biblia. Sí, eso es la narración. Pero las instrucciones del Señor son perfectas. Y no solo son perfectas, sino que tienen un propósito. Cuando dice que la enseñanza del Señor, aquí en este versículo 7, habla de la Torá, hace referencia a la ley. Y tal vez en otros pasajes vemos que el incumplimiento de la ley llevaba al castigo. Pero aquí no se centra en la ley como el castigo, sino la ley como la enseñanza. O sea, lo que ella muestra es perfecto. Que el hombre en medio de su imperfección no pueda cumplir y tuvo que venir Cristo para hacer ese pacto eterno en su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esa es otra cosa. Pero la enseñanza es perfecta. ¿Y cuál es el resultado? Dice, reconforta el alma. O sea, ese ser inmaterial del cual nosotros estamos formados, no lo reconforta lo que nosotros buscamos en este mundo. Ni siquiera las alegrías de un partido de la Selección Colombia ganado 3-0. Porque pronto vendrá otro y pronto vendrán o más alegrías o angustias. Pero ese reconfort no es real, esa alegría es pasajera. Pero cuando la enseñanza del Señor llega a nuestra mente, ese reconfortar no es pasajero, es librarnos del yugo del pecado, es librarnos del yugo de la muerte. Y sigue diciendo en otros términos, pero refiriéndose a la palabra de Dios. Lo que dice el Señor en su pacto, o sea, en su palabra, en ese caso, el pacto que está hablando, no está hablando del pacto en Cristo, sino del pacto del Antiguo Testamento, que es el que está registrado en la palabra de Dios. Y como dice, lo que dice el Señor en su pacto, entonces está hablando de la Escritura.
¿Qué es lo que dice con respecto a la escritura? ¿Cuál es la otra virtud que tiene? Dice, es seguro el pacto. Colocando en términos de la palabra, es que la palabra es segura. Lo que dice ahí es cierto, ciertísimo. Y hermano, y siéntase reconfortado que si la palabra de Dios dice que usted es salvo, dele gracias a Dios porque eso es seguro. Eso es seguro, no depende de nosotros, sino que su palabra que va a permanecer aún después de que el cielo y la tierra pase, dice la Biblia. Así de segura y poderosa es la palabra de Dios. Y esa es la que le dice a usted que ese pacto renovado en Cristo es cierto. ¿Y para qué ayuda el saber que la palabra es segura? Dice, porque ayuda, aquí cuando dice segura hace referencia a que es confiable, ¿no? Para ayudar. Ayuda a los ignorantes. ¿Cómo así que a los ignorantes? ¿Quiénes son los ignorantes? Esa palabra lo que quiere decir es el que tiene abierta la puerta del cerebro para todo. Hay personas que todas las mañanas se levantan, se lavan la boca, se estiran, se ponen la ropa y lo primero que hacen antes de abrir la puerta de la habitación es su mente. Y como ciertos hermanos dicen, y son como esponjitas, van recogiendo todo y no filtran nada. Eso es lo que la Biblia llama ignorantes. Los que si van para la iglesia, no, a mí me parece bien. Si van a un partido, a mí me parece bien. Pero si están pecando, dicen, a mí no me parece, a mí me parece bien. Están abiertos. Dice, y la única que le puede ayudar no es en la cantaleta ni de la mamá, ni del papá, ni del esposo, ni de la esposa, ni de la tía, ni del pastor. La cantaleta, el pastor lo va a componer. No, dice, lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Ayuda, lo que dice el pacto, la palabra, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. La única forma en que esa puerta no quede abierta en par en todo el día es que se acerque a la enseñanza de la palabra de Dios. Ella va a ser el filtro. Ella va a ser el filtro para que entre en su mente lo que le va a ayudar en su vida cristiana. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Le tengo una noticia, hermano. Nosotros ya no somos contados como esos ignorantes, porque hemos creído y aceptamos la palabra de Dios. Y le pedimos a Él siempre que nos ayude a obedecerla. El versículo 8 del Salmos 19 también le da otro nombre a la escritura y otra virtud. Dice, las leyes del Señor. Podría estarse refiriendo al mandamiento o a la segunda ley, el Deuteronomio. Pero él cuando dice las leyes del Señor, refiriéndose a todas, son justas. Nada es injusto de lo que viene de la mano del Señor. Su misericordia es justa porque Él quiere darla. Pero también al que Él salva, lo salva y sigue siendo justo, porque no lo hace por los méritos de nosotros los pecadores, sino por los méritos de Cristo. Y algunos piensan que el Señor entonces es injusto porque va a condenar a algunos hombres. No, el Señor no es injusto, Él es justo. Y Él no va a condenar a los hombres porque Él quiera condenarlos, sino las acciones propias de los hombres tienen sus consecuencias. Aún las nuestras también eran de que el juicio de Dios cayera sobre nosotros. Y si nosotros escapamos del juicio de Dios, no es por nuestra capacidad, no es por lo que nosotros hacemos, sino por la obra de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el resultado de sus obras justas? Dice, hacen feliz a la gente. La justicia de Dios ejercida sobre Cristo nos trajo salvación y eso hace feliz a su pueblo. Pero no solo le llama las leyes del Señor, sino que también le llama los mandamientos del Señor. Los mandatos de Dios. También dice, son buenos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a relacionarnos con Dios, nos ayudan a relacionarnos con la gente y aún nos ayuda a reconocernos realmente quiénes somos. Los mandamientos del Señor son buenos.
Dice, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. No robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás a Dios. Le muestran el camino. En ese sentido la palabra es perfecta. Todo sentido de la palabra es perfecto. Pero ¿qué podemos entonces nosotros decir más con respecto a la palabra de Dios? El versículo 9 le dice y la llama el mandato de respetar al Señor. ¿Dónde está ese mandato? Pues en las Escrituras. Dice, es puro. Veíamos en estos días con algunos estudiantes los atributos de Dios y veíamos la santidad. Y la santidad es la pureza del Señor. Y si la palabra viene de la mano del Señor, también es pura. Por eso dice, el mandato de respetar al Señor que está en la Escritura es puro. Y no solo es puro, sino que dice que permanece para siempre. No cambia. No cambia. Las decisiones del Señor son siempre justas y absolutamente correctas. No hay ningún error, no hay ninguna ambigüedad en la palabra de Dios. Entonces, ¿es suficiente la palabra de Dios en la vida del creyente del camino? Cada uno debería contestarla. Pero yo le voy a dar dos argumentos por el cual usted debería decir sí. O mis argumentos por los cuales yo digo sí, es suficiente la palabra de Dios en mi vida. El primero, por sus beneficios. ¿Cuáles? Me enseña a amarla. Oh, cuánto amo, Dios, tu palabra. Y me hace entender la sabiduría divina. Ella es la que me muestra y me hace sabio. Me muestra la sabiduría divina y me hace sabio al yo entenderla. La palabra de Dios es suficiente por los beneficios que trae al creyente y es suficiente por sus virtudes. ¿Cuáles son sus virtudes? Creo que las vimos ahorita, ¿no? Es perfecta, es segura, es justa, es buena, es pura, es correcta. Cuando la palabra de Dios se presenta a sí misma, presenta lo que puede darnos, lo que puede llevar a que nosotros entendamos el mensaje. Y hoy, al presentar esta cualidad de la palabra de Dios, mi interés, hermano, es que usted renueve su confianza en el Señor y en su palabra. No estoy diciendo que no confíe, sino que se acreciente más esa confianza en la palabra por lo que ella es. La palabra del Señor es suficiente para que vivamos entonces en medio de la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra nuestra condición, la que todos los seres humanos no quieren conocer, la que su conciencia le dice tienen, pero no quieren reconocer. Pero nosotros nos enfrentamos un día a esa palabra y vimos nuestra condición. Y aunque lo que vimos no nos gustó, esa misma palabra nos ayudó a entender nuestra condición y nuestra necesidad de Cristo. Y esa misma palabra después nos llevó a mostrarnos que estábamos seguros en el Señor, en Cristo Jesús, que Él nos había aceptado, aún a pesar de que somos pecadores. Y esa misma palabra nos muestra cómo vivir la vida diaria. Y no solo la vida diaria, sino que muestra cuál es nuestro fin, nuestro final. Y por fe lo creemos. Por eso, mi hermano, yo le animo a que esté seguro en Cristo y cada día, cada hora, cada minuto de su vida, confíe en Dios y confíe que la palabra es suficiente para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Oremos.